Con la grabación. Bueno, buenas noches a todos los participantes de este noveno jueves académico 2022, que es el quinto en cuanto a la discusión de casos clínicos. Como mencionábamos hace un ratito con el doctor Duchen, se está volviendo algo continuo. Sí es cierto que la parte virtual ya fue abrumadora, creo, en la pandemia el año pasado, el anteaño pasado, y un poco lo estamos ya recargando, pero esto de la parte virtual nos ha hecho emprender lazos con colegas internacionales. Evidentemente acá tenemos al doctor Duchen, que siempre nos acompaña cuando se puede, pero no solo él, ha habido muchos colegas internacionales que nos han acompañado desde el 2021 hasta la fecha y que hemos aprendido mucho de ellos. Y a la vez no menos importante de colegas nacionales que a veces en la parte presencial por trabajo, por el tráfico de Lima no llegaban a las reuniones presenciales, han estado presentes. Es cierto que también al final de año ya la carga se vuelve más de 70, 80 participantes. Hemos ido bajando, quizás 50, se nivela en eso conforme avanza, pero el otro año esperamos ya volver más a la presencial, pero siempre intercalando con la virtual, porque sí es bueno tener ese conocimiento, esa experiencia que nos pueden apoyar los colegas internacionales en cuanto a la cirugía de columna. No quería dejar de pasar esto para mencionar también un agradecimiento de verdad al doctor Uchen, porque quizás en los WhatsApp de miembros ASPECIBE no lo mencioné en cuanto al logro de ser miembro SILACO nuevamente a la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral, pero él nos estableció también un contacto en la parte internacional para hacer más presencia en los cursos justamente de la SILACO. Así que muchas gracias, doctor Ruchón, no solamente por participar acá, sino por siempre habernos apoyado en esa institución. Muchísimas gracias. Eh, a la vez, mencionarles que este va a ser el penúltimo jueves académico. El próximo, que es en noviembre, finaliza y todos los 10 casos o 10 jueves académicos que hemos tenido están reconocidos por nuestro colegio médico. Al finalizar, no vamos a ser tan estrictos en cuanto a que esté 100%, 80% de la asistencia, pero sí, los que tengan más del 50% vamos a enviarles su certificado, independientemente si son miembros o no miembros de ASPECIBE. El certificado va a ser vía correo y evidentemente no tiene costo porque así lo hemos registrado en el colegio médico, solamente que hayan asistido. Ese es en el otro mes cuando culminemos el 10 de noviembre con los jueves académicos. Para el día de hoy, la quinta discusión de caso clínico, vamos a tener como moderador a nuestro vicepresidente, el doctor Ábalos, quien va a moderar esta sesión de tumores intrarraquídeos. No quiero dejar de mencionar porque los jueves siempre está en cirugía y sale tarde, pero desde hace ya más de medio año el que está organizando esto es el doctor José Luis Urquizo, que es el director académico, y quería agradecerle por, por ser una de las personas junto a la demás directiva que no estamos solos, estamos en conjunto trabajando. Muy bien, sin más, doctor Ábalos, le cedo adelante con la moderación. No espero, sé que va a ser exitoso esto como todos los casos clínicos que hemos tenido. Muchísimas gracias, doctor Ábalos. Hola, hola, buenas noches. A todos los asistentes reciban un saludo de la Asociación Peruana de Cirugía de Columna. Hoy vamos a tocar sobre tumores intrarraquídeos. Vamos a contar con dos ponentes, se van a presentar dos casos clínicos. Los doctores César Cuya del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y el doctor Vladimir Sánchez del Hospital Loaiza son los encargados de presentar los casos clínicos y el marco teórico. Y por supuesto contamos con un excelente cirujano de columna y gran amigo de ASPECIBE, el doctor Luis Dunchen Rodríguez, que es presidente del capítulo de columna de la FLANC en Bolivia. El desarrollo de esta actividad va a ser presentación de caso clínico 10 minutos, marco teórico 15 minutos y 10 minutos para preguntas y discusión. Invitamos y cedo la pantalla al doctor César Cuya, quien va a ser el primer ponente sobre el primer tema de esta noche. Doctor César. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación de Columna Vertebral por la invitación. Agradecer al doctor César Dávalos como moderador
y al doctor Luchen como panelista para el presente caso clínico. Voy a compartir pantalla en este momento. Muy bien. Bueno, el día de hoy, o esta noche, nosotros vamos a empezar comentando sobre un caso clínico de una patología realmente poco frecuente en los centros hospitalarios, pero que de alguna manera nos sirve o nos obliga a poder describir de la mejor manera los planteamientos quirúrgicos y sobre todo conocer actualizaciones sobre el manejo de estos casos. En el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas han habido algunos casos que se han podido trabajar con respecto a esta patología. Y el día de hoy vamos a empezar diciendo de que en este caso clínico, comentar de un paciente varón de 24 años, sin antecedentes de importancia, que refiere hace aproximadamente 3 años, o sea, en septiembre más o menos del 2019, que presenta un cuadro clínico que inicia con cansancio después de actividades físicas ligeras, dificultad para pasar alimentos tanto sólidos y líquidos, y él incidía de que esto se debía a que como no hacía actividad física, tenía esta sintomatología. Pero estos síntomas inicialmente no fueron tomados en cuenta. 3 meses después, la sintomatología se intensifica y además se agregan mareos, visión doble, dificultad para escribir o coger objetos, no percibe la temperatura y el dolor. Tanto es así que me comentaba de que en algún momento ha sufrido cortes en la mano o perdía la uña y no sentía el dolor. Por tal motivo y por insistencia de la mamá, pasa interconsulta por psiquiatría y en donde no refieren diagnósticos de importancia, ¿no? Pero realmente es en febrero del 2020, o sea, unos meses después, en donde ya presenta una marcada disminución de la fuerza en las 4 extremidades, una inestabilidad para la marcha, cefalea occipital y mayor dificultad para pasar los alimentos, por lo que, lógicamente, presenta un descenso en el peso, aproximadamente 4 kilos es lo que refiere. Y donde además agregan dificultad para la defecación y la micción. Ahora, por tal motivo, en el mes de febrero del año 2020, el paciente ingresa por emergencia del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, una primera vez el 12 de febrero, en donde se le pide, por la sintomatología y el examen clínico preferencial que se le hace, una tomografía de columna cervical, donde impresionaba un proceso expansivo intramedular. Lamentablemente esa imagen no la tengo. Pero el 14 de febrero llega la emergencia y nos detalla de manera más prolija la parte clínica. Es un paciente que ingresa en grado 15, ingresa en silla de ruedas, con cuadriparesia 3 de 5, con estigmas de primera neurona, como el Babinski positivo, trastornos sensitivos como disestesias, parestesias, disfagia sólidos y líquidos y trastornos autonómicos como incontinencia urinaria. El paciente que había venido en un primer momento, el 12 de febrero, se le deja una orden para resonancia magnética sospechando un proceso expansivo intramedular de manera particular, porque en ese momento aquí no estábamos haciendo. Y bueno, el 14 de febrero el paciente llega con estas imágenes, ¿no? Una imagen que es una resonancia de columna cervical con contraste, donde se ve en el protocolo de T2 una imagen captadora de contraste de manera heterogénea, sólida, bien circunscrita, a nivel de C1, que se extiende hasta C7, con una longitud aproximada de unos 11 centímetros, y en su polo más cefálico vemos una colección líquida, ¿no? Que está haciendo presión sobre el tallo cerebral, básicamente sobre el bulbo raquídeo, y sobre la parte inferior del cerebelo, ¿no? Probablemente esto se relacione pues con la sintomatología que él tenía. De igual manera, la resonancia en el informe concluye en lo mismo, una lesión neoformativa sólida, captadora de contraste, que ocupa toda la región cervical con una imagen quística, como les dije, en el polo más superior, y en el polo inferior una colección líquida también compatible con hidrosiringomiel. Bueno, en esta primera parte hemos hecho la descripción y el relato cronológico y el examen clínico de este paciente. No sé si en este momento por ahí hay alguna pregunta o agregar algo más con respecto a esta primera parte.
Claro, solo recalcar y reforzar la brillante manera como has presentado tu descripción del caso clínico. Muchas veces pasa por alto los síntomas iniciales y los diagnósticos no se hacen claramente y no hacen un diagnóstico de deficiencia específico. Este caso, el pobre paciente ha estado mucho tiempo pensando en otras cosas e incluso pasando a psiquiatría. Es muy importante que nosotros tomemos mucha prolijidad en los síntomas, establecer los síntomas diferenciales, todo eso con un tiempo adecuado. Es importante educar a los médicos de primera línea, que son los que generalmente ven estos casos, y para que no pasen y no lleguen tan tardíamente a un diagnóstico como este, ¿no? Así es, doctor, sí, así es. Yo creo que es una parte importante, la parte desde que recibimos al paciente, poder profundizar la parte clínica, la anamnesis es una parte importantísima para poder nosotros descartar algunos diagnósticos, ¿no? Bueno, pues, ¿puedo proseguir? Creo que ya puedes continuar, César. Creo que ahora viene, doctor, la parte de lo que viene a ser básicamente la parte informativa, ¿no? De lo que es siguiendo los lineamientos del protocolo para el caso clínico, creo que viene esta parte, que es la parte informativa de lo que es el ependimoma cervical, que es esta segunda etapa de la exposición. Bueno, continuando con el seguimiento del caso clínico, vamos a hacer una descripción detallada, de la manera más resumida, sobre lo que es el ependimoma cervical, sobre todo el ependimoma cervical gigante, que son casos bastante raros. Ya de por sí los ependimomas cervicales son raros dentro de los tumores biliares en el sistema nervioso central. Y vamos a empezar diciendo que los tumores Disculpe, intramedulares creo que no se está son tumores. compartiendo. Disculpe, doctor Cuyo. Sí, No se está compartiendo. Parece que se ha quedado en el caso clínico. perdón, doctor, perdón. No, no es problema. No, Ahí está, doctor. sí, excelente. Ya está. Ya, listo, doctor. Entonces, yendo con la segunda parte del caso clínico, vamos a hablar un poco de lo que son ependimomas cervicales, haciendo un pequeño resumen y enfatizando sobre todo en la parte del tratamiento y cómo se comporta los diferentes factores que afectan a la sobrevida cuando nosotros tratamos estos casos. Entonces, vamos a ver que los tumores intramedulares, como generalidades, en el año ya de 1887, el doctor Horsley fue el primero en iniciar la era de la cirugía, de cirugía espinal. El doctor Horsley en Londres trata a un paciente de 42 años aproximadamente, con un tiempo de enfermedad de 4 años, con paraplegia y trastornos esfinterianos. ¿Quién diagnostica un tumor dorsal, un tumor espinal, ¿no? Al quien le hace una laminectomía y exéresis del tumor para que tenga una sobrevida importante posterior a la cirugía. Un segundo médico importante también en la historia de lo que son tumores de cordón espinal es el doctor Charles Ellsberg, que en el año de 1911 en Nueva York, él publica un libro que tiene como nombre El diagnóstico y tratamiento de tumores intramedulares, pero él hacía hincapié a que los tumores deberían ser tratados en dos fases. Una primera fase en donde se hacía una laminectomía y una mielotomía, para luego cerrar la herida operatoria y esperar aproximadamente un tiempo de una semana y esperar que el tumor pueda salir por la mielotomía, y es ahí donde el doctor operaba de nuevo y hacía el exéresis total del tumor. De esa manera más o menos él lo trataba. A mediados del siglo XX, por los diferentes temas que ocurrían en el mundo, la mortalidad aumentó en este tipo de patologías. En esa época solamente se hacían laminectomías, se hacían biopsias, radioquimioterapia, de tal manera que, como le digo, hubo un detenimiento en el tratamiento de estas enfermedades. Pero ya hace más o menos unos 30 años, gracias al boom tecnológico y a la gran logística que ahora existe en los diferentes centros hospitalarios,
y con la aparición, por ejemplo, del microscopio, el monitoreo neurofisiológico, algunos elementos como el aspirador ultrasónico o imágenes como la resonancia magnética, hacen de que el pilar fundamental para que haya una alta sobrevida en estos casos sea pues una resección quirúrgica agresiva o completa, ¿no? Realmente este va a ser un término o una frase que lo vamos a repetir varias veces porque va a ser realmente la piedra angular cuando nosotros hablemos de tratamiento. En segundo lugar, vamos a ver que la OMS en el año 2021 publica la 5ª edición de lo que viene a ser la clasificación de los tumores del sistema nervioso central, con algunas diferencias como por ejemplo el diagnóstico molecular agregado a los cambios histoinmunológicos que ya existían en la 4ª edición, hacen pues de que cataloguen a los ependimomas según estas definiciones en ependimomas supratentoriales, ependimomas infratentoriales y ependimomas de la médula espinal, con diferencias de que ya no existe, ya no sale el tumor anaplásico ni el real fuso, pero hablan de un grado nuevo que es el ependimoma MYC amplificado. Básicamente sigue habiendo el tumor, el ependimoma espinal clásico, ¿no? Que es un ependimoma de grado 2 y es uno de los más frecuentes a nivel cervical en pacientes adultos. Luego tenemos los de grado 1, los mixopapilares, que son ependimomas que generalmente crecen a nivel de la caudequina, y tumores, los ependimomas, los MYC amplificados, que son los de grado 3, que tienen una progresión un poco más agresiva, que corresponden básicamente al 4%. Entonces, vamos a ver que los ependimomas son tumores que se originan de las células ependimarias. En la tierra, pues. Son tumores que se originan de las células ependimarias que se encuentran a nivel pues, de los plexos coroideos, de la médula espinal, ¿no? Para que luego puedan originarse en diferentes partes del sistema nervioso central. En esta diapositiva estamos viendo aquí que los ependimomas son poco comunes, básicamente corresponden a menos del 10% de los tumores del sistema nervioso central, tienen un curso bastante benigno, un crecimiento lento, más o menos aparecen entre la 4ª y 5ª década de vida, y es importante hablar de la edad porque mientras los tumores, como los ependimomas, se alejen en el tiempo, o sea, aparezcan en pacientes mayores, el comportamiento siempre va a ser un poco más benigno, ¿no? Estos tumores intramedulares corresponden más o menos entre el 5 al 10% de los tumores espinales, del 2 a 4% de los tumores del sistema nervioso central, y más del 60% de los tumores intramedulares. Tiene una incidencia anual de más o menos entre 0.29 y 0.6 por cada 100.000 personas en los Estados Unidos, y una tasa de incidencia anual en la Unión Europea de 2 por 1.000.000. Relativamente es más frecuente en los hombres que en las mujeres, en los adultos más o menos entre el 6 a 10% de los tumores del sistema nervioso central, y en menores de 5 años el 15% aproximadamente, con un comportamiento un poco más agresivo, ¿no? Y la supervivencia casi el 70%, determinado por 3 factores. Entonces, aquí volvemos a comentarle lo que decíamos inicialmente, ¿no? Uno de los factores más importantes para la supervivencia en los tumores viene a ser el primer factor, que es la resección. Si nosotros hacemos una resección total o una buena resección de este tipo de patologías, entonces vamos a tener definitivamente una mejor supervivencia en el futuro. Igual, la ubicación espinal y la edad juegan un papel importante y son los 3 factores que van a determinar la supervivencia en este tipo de patologías. También puede haber una recurrencia a los 22 y 25 meses localmente, ¿no? Y bueno, epidemiológicamente puede estar influenciado por algunos factores también, por ejemplo, la recurrencia, la diseminación lentomeningia, si los ependimomas son de ubicación cervical, que son los más frecuentes, y si son los de grado 2. Y aquí estamos viendo un artículo, por ejemplo, que hace un comentario sobre un estudio epidemiológico de ependimomas espinales en adultos. El autor básicamente lo que trata de hacer es un estudio retrospectivo y explora los factores que pueden influenciar a la supervivencia de los pacientes con ependimomas espinales, ¿no? Entonces, él hace un estudio retrospectivo y en pacientes de 18 años aproximadamente con diagnóstico de ependimoma histológicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver que tienen una sobrevida al año del 97%,
a los 3 años del 94% y a los 5 años del 93% aproximadamente, y esto va a estar en función, por ejemplo, a los grados del tumor, mientras que si los los ependimomas son de mayor grado y reciben radioterapia, por ejemplo, en este estudio van a tener un peor o una peor sobrevida, mientras que los ependimomas que tienen menor grado y son resecados en su totalidad, la sobrevida va a ser menor, ¿no? Entonces la conclusión va a ser la misma, y vamos a también agregar que el diagnóstico temprano y la cirugía de todas maneras va a mejorar el pronóstico para estas patologías, ¿no? En cuanto a la etiología y la fitopatología, es un poco desconocido, realmente no existen muchos aportes actualmente, solamente se habla de algunos detalles, como por ejemplo los ependimomas se originan de las células ependimarias, son lesiones no encapsuladas, bien circunscritas, de crecimiento lento, con un plan de clivaje o una interfaz entre el tumor y la médula espinal bastante importante, lo que va a permitir que estos tumores sean realmente, que se puedan trabajar de manera bastante generosa a la hora de resecarlos, y de un crecimiento simétrico y concéntrico a nivel de la médula espinal, ¿no? Entonces, los ependimomas pueden tener un origen esporádico y un origen hereditario que se relaciona con algunos síndromes, como por ejemplo la neurofibromatosis tipo 2. Cuando son de origen esporádico, vamos a ver que se relacionan con el origen a partir de las células madre, que tienen 3 características. Un patrón de replicación lento, capaz de autorrenovar, de tal manera por eso son las características que son benignos. Crecen en forma de neuroesferas, por eso son simétricos en el canal ependimario, y una de las cosas más importantes es que expresan marcadores de células gliales radiales, ¿no? De tal manera esto va a hacer que den origen a todas las células del sistema nervioso central realmente, ¿no? De tal manera pueden crecer a nivel supratentorial, infratentorial, médula espinal, y pueden también tener una aparición extraventricular. En cuanto a la clasificación, vamos a ver que los ependimomas pueden clasificarse en 3 tipos, ¿no? Perdón, los tumores intramedulares en 3 tipos. Tumores intramedulares, que son tumores que se encuentran dentro de la médula, lógicamente, los astrocitomas y los ependimomas en primer lugar. Luego tenemos los tumores extramedulares, que son tumores generalmente malignos, ¿no? Como por ejemplo los sarcomas, los osteoblastomas, y los tumores extramedulares intradurales, que por ejemplo tenemos los meningiomas y los schwannomas, ¿no? Que tienen un comportamiento también relativamente benigno. Entonces, vamos a ver que la localización de estas lesiones se pueden clasificar según la OMS. Por ejemplo, los ependimomas clásicos, que son de grado 2, generalmente tienen una frecuencia en un 81% y tienen una ubicación a nivel cervical y cervicotorácico. Mientras que los ependimomas de grado 1, como son los mixopapilomas, el 65% tienen una ubicación a nivel toracolumbar, de caudequina, cono medular y filum terminal. En cuanto a los factores pronósticos, es importantísimo aquí poder determinar 4 factores que son también la piedra angular para lo que es el diagnóstico y tratamiento. Primero, la extensión del tumor resecado, ¿no? En segundo lugar, la extensión de la enfermedad al momento del diagnóstico. Tercero, la edad del paciente en el momento del diagnóstico y la ubicación del tumor. Todos estos 4 factores juegan un papel importante en la supervivencia del paciente, y si uno maximiza estos factores, lógicamente vamos a tener una supervivencia mayor, y se hablan algunos estudios, una supervivencia global a los 5 años hasta un 86.7%. En este estudio, por ejemplo, hablan del tratamiento de tumores intramedulares espinales en un solo centro, en una experiencia de 247 pacientes, y hablan de que en estos se encuentran 134 ependimomas, 54 astrocitomas y 59 mangioblastomas, de los cuales en los ependimomas, en la mayoría son de grado 2, en casi un 95%. Y los que reciben, o los que se les realiza una reducción total bruta, generalmente no van a presentar un deterioro neurológico, ¿no? De los cuales estos, el 80% mejoran o se estabilizan, y de todas maneras aquí la sobrevida aumenta todavía, miren, 95% a los 5 años. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que los síntomas pueden ser leves e inespecíficos.
Según esta revisión de la literatura, en una serie de casos, vamos a ver que los ependimomas podemos tener un dolor axial o radicular casi en un 50% de los casos. Podemos tener trastornos sensitivos como disestesias, como parestesias, en casi un 30% de los casos. Podemos tener trastornos motores, como las paresias, en un 20% de los casos. Puede haber trastornos de esfinterianos, como incontinencias, en un 10% de los casos, ¿no? Entonces, como los síntomas son relativamente inespecíficos, hace unos años se creó una escala, que es la escala de McCormick, que más o menos determina o que va a dar un grado de funcionabilidad a este tipo de patologías. Entonces, los de grado 1 son lesiones o son pacientes que llegan, perdón, con déficit neurológico mínimo o normales, y los de grado 4 con déficit neurológico severo, ¿no? Pero como las lesiones son cervicales, entonces luego hay una clasificación modificada de McCormick, o escala modificada de McCormick, perdón, que agrega una escala 5 para agregar a los pacientes con paraplegia o cuadriplegia. Esta es una escala que sirve bastante para poder nosotros también comparar manifestaciones preoperatorias y posoperatorias y poder nosotros encajar a nuestros pacientes a la hora de tratarlos. En este artículo también interesante, lo que les decía hace un momento, comparan las manifestaciones clínicas preoperatorias y posoperatorias. Un primer grupo de pacientes con un déficit neurológico transitorio relacionado pues con una edad avanzada y ubicación cervical, y pacientes o un grupo de pacientes con un déficit neurológico permanente, básicamente relacionadas con escalas de McCormick mayor a 2 o 3 y con edad avanzada. En la conclusión queda en que estos pacientes tienen una relación en donde los resultados posoperatorios están en relación al déficit neurológico preoperatorio. Quiere decir que si un paciente tiene, por ejemplo, una escala de McCormick 3 o 4, probablemente cuando salga después de la cirugía va a tener la misma escala o va a estar mucho peor, ¿no? En cuanto al diagnóstico por imágenes, los diagnósticos por imágenes tienen varias funciones. No solamente acercarnos a un diagnóstico diferencial de un tumor intramedular como un ependimoma, ¿no? Sino también sirve para planificar la cirugía, para ver la extensión del tumor, las características, para planificar cuántos niveles nosotros vamos a poder trabajar para la cirugía, planificación de la radioterapia, y eso lo vamos a ver muy bien explicado cuando hablemos de las guías más adelante, de las guías prácticas de tumores, respuesta a tratamientos posteriores, identificar la recurrencia temprana, imágenes de todo el neuroeje, que sirve como parte en una de las partes cuando uno habla de lo que son tumores recurrentes, ¿no? Extensión tumoral y comparar imágenes pre- y posoperatorias. Entonces, aquí está la imagen clásica, ¿no? Una imagen clásica en T1 y en T2 de un ependimoma. A nivel de T2 vamos a ver una imagen hiperintensa, ¿no? Bien circunscrita, en algunos casos con edema perilesional, en un 60% de los casos, o halo de hemosiderina. Pero también nosotros hay que entender que existen algunos momentos en donde nosotros tenemos que pedir imágenes. Por ejemplo, según la guía de la práctica clínica del 2018 y 2022, que no ha cambiado porque es el mismo cuadro, vamos a ver que un paciente que es operado de un ependimoma cervical, se necesita realizar un control de resonancia postoperatoria entre las 24 y 72 horas. De igual manera, si por ejemplo, el paciente no se pudo hacer la resonancia y se difiere en ese momento, entonces se espera entre 2 a 3 semanas para hacer la resonancia. Resonancia y seguimiento, que también lo vamos a comentar más adelante en la guía de la práctica clínica. Cuando un paciente es operado, para hacer seguimiento, se indica, según las guías, cada 3 a 4 meses por un año hacer resonancia, luego cada 4 a 6 meses por 2 años, luego cada 6 a 12 meses por 5 a 10 años, y luego según indicación clínica. Cuando nosotros hablamos de tratamiento,
que es una de las partes ya más importantes de esto, vamos a saber pues que lo que hablamos al comienzo, ¿no? El factor importante que es el grado de resección del tumor, en este caso los ependimomas. Ahora, hay indicaciones de manejo y nosotros tenemos que diferenciar algunas situaciones clínicas. Por ejemplo, pacientes que son sintomáticos y que presentan una resonancia magnética de columna cervical con contraste positiva, a estos pacientes entran al grupo de resección quirúrgica. Pacientes asintomáticos más resonancia magnética de columna cervical con contraste positivos, seguimiento. Pacientes asintomáticos con resonancia magnética con contraste de columna cervical positiva, que se le hace seguimiento, pero que en el control vamos a ver cambios morfológicos en imagen, entonces tiene que entrar a resección quirúrgica. Muy bien. Entonces, vamos a ver que también la selección de pacientes es importante. Clásicamente, los pacientes que llegan con sospecha de tumores intramedulares, en este caso cervicales, vamos a ver que tiene que haber una apariencia en la resonancia magnética. Ya sabemos claramente, un paciente con una lesión en T2 hiperintensa, bien circunscrita, con halo de hemosiderina, es altamente sospechosa a un ependimoma. Pero también hay que tener en cuenta que pueden haber algunas diferencias o algunos diagnósticos diferenciales y tener cuidado, por ejemplo, con patologías como son las enfermedades desmielinizantes, ¿no? Donde también estamos viendo, por ejemplo, en T1 una imagen hiperintensa, en una mielitis transversa, que no, lógicamente no se parece pues a una lesión, a un proceso expansivo intramedular, pero que puede servir como diagnóstico diferencial. Igual clínicamente, el comportamiento clínico, ya sabemos, de este tipo de patología suele ser a veces insidioso, ¿no? Y tarda varios meses en aparecer. Entonces, los objetivos quirúrgicos de esta patología consiste en poder nosotros ubicar la interfaz entre lo que es el proceso expansivo medular, o sea, el ependimoma, y la médula espinal sana, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar eso. Generalmente tienen una buena interfaz, ¿no? Hay un buen un plano de clivaje que va a dejar manipular bastante bien la zona y hacer una buena resección de la lesión intramedular. Bueno, en cuanto a la técnica quirúrgica, creo que ya todos la conocemos, la técnica clásica, una etapa anestésica, una etapa en donde se utilizan anestésicos inhalatorios o endovenosos, intubación endotraqueal, el monitoreo neurofisiológico, que es importante porque va a evaluar los potenciales evocados motores durante la cirugía y va a poder un poco, de alguna manera, trabajar en tiempo real la exéresis del tumor, ¿no? Con este tipo de logística, ¿no? Igual manera, ya sabemos todos el posicionamiento, el paciente de cúbito ventral, estabilizado la cabeza con un cabezal de Medfield en lo posible, ¿no? A veces tampoco no lo tenemos aquí, pero lo normal es utilizar eso. En una posición de Trendelenburg invertida, cabeza 30 grados para evitar o tener un mejor control de la hemostasia, una incisión planificada, básicamente con algunos reparos anatómicos que ya conocemos todos, ¿no? Hacemos una incisión clásica más o menos entre C2 a C7, la utilización de elementos como la fluoroscopía para poder ubicar el nivel al que vamos a trabajar, incisión de la piel y profundización, y de igual manera, primero, en algunos casos, bueno, aquí no lo hacemos, infiltramos la piel con lidocaína y epinefrina para evitar un poco el sangrado. Se hace una incisión cervical posterior clásica, como les iba diciendo, hasta lo que viene a ser la línea media nucal. Y luego se hace un despliegue superióstico con el monopolar, ¿no? Incidiendo sobre la línea media nucal, que es avascular, y luego lateralizamos y profundizamos un poco más hacia lo que son las láminas hasta ubicar las masas laterales para que haya, bueno, una buena exposición de lo que es la parte posterior de la vértebra cervical, ¿no? Entonces, la minectomía o la minoplastia son dos de las técnicas que se pueden hacer, y esto está en función básicamente, en primer lugar, al tamaño de la lesión que uno va a poder trabajar, ¿no? Pero si hablamos de tumores grandes o gigantes, como en este caso, entonces se habla de una laminoplastia, ¿no? Hacemos la técnica de laminoplastia
y que nos sirve bastante porque en los casos que nosotros hemos trabajado, nos va a asegurar preservar, ¿no? el balance cervical, ¿no? En este caso, el balance biomecánico. De igual manera, en la urotomía, ya sabemos todos, se hace una incisión sobre la línea media posterior de la dura madre, pero previamente se utiliza un hilo 4 ceros, ¿no? Y se apertura hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es el plano rostral y caudal, ¿no? Hasta ubicar la médula espinal. Luego la mielotomía, ¿no? De igual manera, en la parte media posterior, hasta nosotros poder ubicar el tumor y empezar a resecarlo, ¿no? La técnica clásica creo que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, aquí viene una de las partes más importantes de esta primera parte de la exposición, y es básicamente, esta es la guía clínica que salió, que se publicó el 29 de septiembre de 2022, ¿no? En donde nosotros vamos a ver pacientes adultos con ependimomas intracraneales y espinales, se excluyen los subependimomas, con una presentación radiológica en resonancia magnética, tanto el cerebro y espina, compatible con ependimoma, que impresiona clínicamente ependimoma, en donde se puede planificar dos cosas. Se puede hacer una resección total si es factible o si no es factible. Son dos cosas que tenemos que ver. Si la cirugía se hace resección total, entra patología, por ejemplo, ependimoma, en este caso cerebral. Si no se puede hacer una resección total o no es factible, entonces pasa a biopsia esterotaxia, a una biopsia abierta o una resección subtotal, ¿no? Y aquí sale como diagnóstico de ependimoma. Ahora, podemos hablar de los diferentes grados de ependimoma. Por ejemplo, el ependimoma mixopapilar, le hacemos un estadiaje postoperatorio con una resonancia y citoquímico del líquido cefalorraquídeo, y nosotros le hacemos una resección en bloque y respetamos la cápsula del tumor, y el líquido cefalorraquídeo es negativo, entonces observación. El tratamiento ayudante es observación. Si, por ejemplo, en el tumor, en el ependimoma mixopapilar, en donde le hacemos un estadiaje postoperatorio con imágenes, y encontramos o hacemos una resección total o subtotal, y evidenciamos metástasis cerebral o espinal con una citología de LCR positivo, entonces entraría a radioterapia de todo el neuroeje, ¿no? De igual manera, por ejemplo, en los ependimomas de grado 3, que les hacemos un estadiaje postoperatorio con imágenes, si por ejemplo hacemos una resección total o subtotal y evidenciamos también metástasis del cerebro, espina o LCR, hacemos una radioterapia de todo el neuroeje. En cuanto al seguimiento de la recurrencia, también hay algunos cambios, pero en comparación de la clasificación del 2016 es la misma, la que le comenté hace un momento. El seguimiento se hace una resonancia al primer año entre los 3 a 4 meses, o cada 3 o 4 meses, a los 2 años cada 4 o 6 meses, a los 5 años cada 6 a 12 meses, y luego según indicación clínica, ¿no? Bueno, esa es la primera parte de lo que viene a ser un poco la teoría o un repaso de este tema, que es el ependimoma cervical gigante, ¿no? No sé si tendrán algunas preguntas o algunos aportes con el tema. Sí, doctor Puya, muchas gracias. Muy interesante y muy detallada y prolija la descripción teórica. No sé si nuestro panelista, doctor Dunchen, tiene alguna opinión, algún comentario con relación a este tema antes de que haga la resolución final. Creo que el énfasis que hay que darle es precisamente lo que se comentó de inicio. El examen neurológico es trascendental en cualquier lesión, más en este tipo de casos. El paciente ha presentado síntomas que de inicio tendrían que habernos hecho pensar en una lesión a nivel cervical, en una mielopatía. Sensiblemente se tomó un camino no adecuado y se dilató el diagnóstico. Entonces, es muy importante y trascendente hacer una evaluación neurológica lo más detallada posible cuando hay la mínima sospecha de una lesión medular. Y precisamente cuando tenemos esa sospecha, el diagnóstico precoz
permite pues tener buenos resultados. Evidentemente, esta es una lesión que, como se ha descrito, requiere pues tratamiento quirúrgico. Las posibilidades de resecarla completamente están presentes. Eso va a depender de una técnica depurada y permitirá, por supuesto, la recuperación en general de un buen nivel neurológico. El hecho de que esta sea una lesión bastante extensa la hace peculiar. La verdad, yo nunca vi este tipo de lesiones en esta magnitud a nivel cervical. Estamos muy acostumbrados a ver ependimomas a nivel de la caudequina, pero no tan grandes ni de esa magnitud. Y me llama la atención, y eso quería hacer la pregunta al doctor, ¿cómo es que hay líquido ahí en el bulbo? Hay un grado de siringobulbia pues muy importante, y cuando yo encuentro pacientes con siringobulbia, habitualmente lo que encontramos son pacientes que tienen ya trastornos en pares craneales bajos, que tienen trastornos respiratorios, y según la descripción eso no existe. Eso me llama la atención. La siringomielia es muy clara en la parte distal, pero en la parte superior hemos visto una colección líquida que podría corresponder a una siringobulbia tal vez. La verdad no me explico muy bien cuál es la situación, pero cuando tenemos una lesión que genera tanta dilatación en la parte distal, también en la parte proximal puede acontecer la siringobulbia, y eso es bastante peligroso. De hecho, incluso los pacientes pueden fallecer. Igual, otro elemento que siempre hay que tomar en cuenta es que cuando se tratan a estos pacientes, uno de los elementos que podríamos tomar como herramienta en el momento de la cirugía es la monitorización neurofisiológica. Hoy en día es una herramienta que deberíamos utilizar lo más posible, fundamentalmente para, en el momento de hacer la cirugía, evitar al máximo cualquier lesión neurológica añadida que pueda el acto quirúrgico tener. Entonces, cuando enfrentamos a este tipo de lesiones, lo ideal, no siempre es posible, sería hacer una monitorización neurofisiológica para garantizar, como decía, que en una técnica depurada no existe ningún tipo de daño extra al que ya tiene el paciente. Por supuesto que siempre hay que pensar en hacer una cirugía con las mayores condiciones posibles, y como ha mostrado ahí en la técnica, hay varias posibilidades de hacer una laminectomía antigua, hacer una laminoplastia. La verdad, yo cuando son tan extensos preferiría hacer una laminoplastia, y con esta técnica incluso se evita uno poner una fijación muy importante. La idea es hacer una resección del elemento óseo, lo suficiente como para tener posibilidades de manipular, pero no tan grande como para inestabilizar la columna. Y creo que un detalle importante para el abordaje es tomar en cuenta eso, si hace una laminectomía, una laminoplastia o una fijación. Yo creo que en el presente caso podría intentarse hacer una laminoplastia, una laminotomía y luego la plastía, y evitar la fijación hasta donde sea posible, pero creo que es un caso muy, muy peculiar. Vamos a ver la resolución, porque si lo han logrado hacer, es seguro que se publica en cualquier revista de columna muy, muy rápido. Sí, doctor, muchas gracias por el comentario. Bueno, como usted decía, inicialmente la parte más importante a la hora nosotros de poder tratar no solamente pacientes con estas patologías, sino de las diferentes patologías neurológicas o neuroquirúrgicas, es profundizar bastante, ¿no? en la anamnesis, en el examen clínico, para nosotros de esa manera poder rápidamente descartar patologías que puedan ser urgentes o de tratamiento urgente o electivas, ¿no? Bueno, yo no sé si sigo con la resolución del caso o creo que... No, la resolución del caso, disculpa, va a ser al final, después de la presentación del Sí, doctor Sánchez. no, listo. Otra pregunta para el doctor Cuya y para el doctor Dunchen. Dado que los metaanálisis han demostrado que el tiempo de supervivencia generalmente no es significativo entre los pacientes que han recibido resección completa versus resección incompleta del tumor, ¿cuándo inclinarían una resección completa y cuándo inclinarían para una resección incompleta de este tumor?
Doc, la primera parte de la pregunta no la escuché bien. No la No, escuché bien. hay metaanálisis, sobre todo el uno de Farad, en la que hablan mencionan de que el tiempo de sobrevida en pacientes que se ha hecho resección completa del tumor versus pacientes que se ha hecho resección incompleta es significativamente semejante. ¿Por Ya. qué o cuándo recomendarían una resección completa versus una resección incompleta? Bueno, Doc, con la última, la No, guía de la guía práctica. Sí, sí, doctor. sí, Con la no, se última, escucha. con la última guía que hemos revisado, lógicamente que hay una diferencia. Se habla de una revisión completa y eso va a mejorar definitivamente la sobrevida de los pacientes. No le podría confirmar si parcialmente va a ser o va a tener el mismo significado, tendríamos que revisarlo, pero la última guía que hemos presentado da esa conclusión, doctor. Doctor Bunchen. Siempre que enfrentamos una lesión de estas características tenemos precisamente esa duda. ¿Hacemos la resección total o hacemos una sola biopsia? Yo creo que hay que intentar hasta donde es posible una resección total. Y un elemento importante es, como decía hace un momento, el uso de la monitorización neurofisiológica. Si en la resección nosotros logramos tener una técnica que no genera mayor déficit, no hay datos de que bajan los potenciales, ir hasta donde es posible. Pero si el tejido está muy adherido, no es posible hacer el plano de clivaje y comenzamos a generar eh, trastornos neurológicos transoperatorios, ahí yo podría decir, bueno, no vale la pena desecar todo, pero en general creo que el objetivo es desecar completamente toda la lesión. Si bien son lesiones enormes, por lo menos cuando operamos lesiones de este tipo que son sólidas, el plano de clivaje puede ser, entre comillas, bastante accesible. Yo creo que uno de los objetivos sería siempre intentar una resección total. Ahora, evidentemente, si, reitero, hay cambios neurofisiológicos muy importantes, hay un trastorno hemodinámico muy trascendente en el transoperatorio, ahí yo pararía, incluso harían dos tiempos. En general, cuando nos enfrentamos a este tipo de tumores así enormes, grandes, como digo, con una siringombulia tan importante, tenemos que ver todo eso, es decir, tener mucha sangre, tener hemodinamia, tener terapia intensiva, incluso la siringomielia que tiene en la parte inferior, teóricamente debería revertir, pero no siempre es así, entonces tener a mano la posibilidad de hacer un shunt o hacer una mielotomía amplia, ¿me entienden? O sea, no siempre se va a tener el éxito que buscamos, pero tenemos que ir armados para todas las eventualidades. No estamos hablando de una cirugía de hernia de disco, no estamos hablando de una resección de un schwannoma pequeño, estamos hablando de una lesión grande que requiere por lo menos 2 cirujanos de columna, monitorización neurofisiológica, autotransfusión, uso de ácido tranexámico para evitar que haya gran pérdida sanguínea y por supuesto la posibilidad de tener drill, de tener todo. O sea, esta es una cirugía que tiene que ser hecha como asumo ha sido hecha de forma adecuada en un instituto, en un centro que pueda brindarle las mejores posibilidades, no en un centro de segundo nivel, por ejemplo, por decir algo. O sea, estos son casos serios que tienen que tener gente con experiencia y un equipo que permita darle las mejores opciones al paciente. Y siempre intentando, reitero, la resección máxima. Así es. La recomendación es resección completa, puesto que en la supervivencia prolongada hay menos deterioro neurológico, pero siempre evaluar y sopesar el grado de lesión, de daño que puede haber cuando uno quiere hacer una resección completa. En esos casos, una resección incompleta podría ser la indicada. No necesariamente hay que hacer resección completa en todos los pacientes. Hay que evaluar el grado de complicaciones. Yo creo que la explicación que ha dado usted, doctor Duchen, ha sido muy clara y muy precisa. Hay otra pregunta del doctor Luis Urquizo para para el panelista y para para el doctor Cuya. ¿Qué opina sobre el empleo de tractografía espinal en la planificación preoperatoria en la patología intermedular como esta neoplasia? Ya, sí, bueno,
La tractografía espinal es una manera, pues, de lógicamente preservar las vías, ¿no? Las vías que van a, por ejemplo, afectarse cuando uno hace la dorotomía. Pero en general, me parece que todavía no hay trabajos fuertes que puedan indicar la utilización de este aditamento, ¿no? Para la hora de nosotros poder planificar la cirugía y poder tratar estos casos. Bueno, yo no tengo experiencia alguna en tractografía. Yo he visto eso en congresos, alguna vez que visito México, etcétera, pero no tenemos nosotros acá. Yo creo que es una herramienta que quizás se va a popularizar pronto, igual que otros elementos de imagen. El cerebro tiene un poquito más de experiencia en otros países y, qué sé yo, se puede ver el fascículo piramidal para ver si está delante o a un lado del tumor y más o menos algo así se ha planteado ya hace tiempo incluso en la mielopatía cervical. La tractografía fundamentalmente creo que sirve como pronóstico, es decir, saber cuánto está adherido el tumor a una vía piramidal o una vía sensitiva para decirle al paciente, mire, las posibilidades de que usted quede con una lesión motora son más de las que esperábamos por esto en la tractografía, pero al final la toma de decisiones es clínica y creo que en un tumor como el que tenemos enfrente, el objetivo es la resección lo más amplia posible y por supuesto si queda un poco o hay una recidiva, el paciente tiene que saber eso, que no es posible en todos los casos una resección completa y por más que tengamos la tractografía mostrándonos todo, nosotros tenemos que ir en el momento de la cirugía, buscar la menor lesión, reitero, con la monitorización neurofisiológica, que en este caso es ineludible. Bien, perfecto. Muchas gracias por sus comentarios. Hay otra pregunta preguntan si es con artrodesis o con inmovilización externa. Yo creo que eso queda para la resolución del caso. Invitamos al doctor Sánchez para que haga la siguiente presentación del caso clínico. Y esta pregunta de la artrodesis o inmovilización quedará para la resolución del caso. Doctor Sánchez. Muy buenas noches con todos los presentes en esta noche. Doctor Laos, doctor Ábalos, doctor Luchen, doctor Cuya. Para mí es un honor compartir con ustedes esta charla. ¿Me permiten compartir la pantalla, por favor? ¿Se ve la pantalla, por favor? ¿Se comparte? Sí, doctor, se ve. Ok, gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la presentación inusual de un tumor cervical. Se trata de un paciente, varón de 22 años, procedente de Lima, con antecedentes patológicos de hipotiroidismo y una listesis de primer grado a nivel de L5S1, diagnosticada cuando el paciente tenía 12 años. El paciente era jugador de básquetbol de la selección de su colegio, y cuando tenía 12 años, mientras jugaba, sufrió una caída, y posterior a la caída sufre un dolor, presenta un episodio de dolor lumbar, por lo cual consulta a un colega, y el colega le pide una resonancia magnética, donde se visualiza efectivamente la listesis de primer grado en L5S1, y incidentalmente se ve una imagen quística, ¿no?, que está por detrás del cuerpo vertebral de C2 y C3, que en ese momento el colega no le da mayor significancia clínica, podríamos decir, porque no tenía ninguna manifestación clínica el paciente, más que el dolor lumbar. Y el radiólogo informa como un hallazgo incidental, ¿no? Indica que es una imagen de aspecto quístico a nivel de la forámina, incluso le pone entre C2 y C3, y que se puede relacionar con un pseudomeningocele, ¿no? Y durante los 10 años posteriores, es decir, el paciente tenía 12 años y en la enfermedad actual 22 años, el paciente no presenta ninguna sintomatología relacionada con ese quiste, ¿no?, a nivel de C2-C3. 7 meses antes de acudir al hospital, el paciente empieza con la sintomatología, que se caracteriza por dolor cervical, disminución progresiva de la fuerza en miembro superior e inferior izquierdos,
hemiparesia izquierda, alteraciones, ¿no?, en los movimientos, con movimientos involuntarios en mano y pie del lado izquierdo, limitación progresiva para la marcha, dificultad para sostener objetos con la mano. Incluso la mamá se da cuenta porque el paciente no podía en un determinado momento abrir una lata de atún. Entonces, el paciente acude a nosotros, justo era en tiempo de pandemia, cuando estaba empezando la pandemia y cuando las cosas estaban un poco difíciles en el hospital. Bueno, el paciente al examen físico general no hay hallazgos significativos. En el examen neurológico preferencial, las funciones superiores estaban conservadas. En la función refleja, los reflejos osteotendinosos que estaban alterados, estaba con hiperreflexia. Hoffman bilateral, Babinski bilateral, a nivel cervical, dolor, ¿no?, para los movimientos de flexión, extensión, rotación, Spurling positivo. A nivel somatomotor, existe una hemiparesia en el lado izquierdo, en los diferentes miotomas. En el somatosensitivo también existe una hipoestesia, predominantemente a nivel C3, C4 del lado izquierdo, y el paciente controla esfínteres, ¿no? Esta es la analítica, donde todo está dentro de los valores normales. Lo pongo a cotación acá porque vamos a ver más adelante un pequeño aspecto. Y el paciente viene con esta imagen de resonancia, ¿no?, en la enfermedad actual. Se ve claramente que la imagen quística de hace 10 años ya no es tanto quística, ¿no? Se ve una imagen con realce heterogéneo, ¿no? Parece que tiene aspecto quístico, sólido, y que comprime a la médula espinal. En el corte sagital en T2 vemos que comprime de manera muy severa al cordón espinal. Vemos en el corte coronal, a propósito le puse esa línea naranja, se ve claramente que la médula espinal está completamente luxada, está desplazada hacia la derecha. Y en el corte coronal, donde la flecha roja apunta, se ve claramente que esta pequeña imagen que parece una habichuela es la médula espinal, que está completamente desplazada por el tumor, que tiene una extensión incluso hacia el foramen neural y compromete, pareciera que está comprometiendo la arteria vertebral del lado izquierdo. Nosotros le pedimos, esta es una imagen de video, para ver la extensión del tumor en corte sagital. Vemos claramente, ¿no?, que se va hacia el lado izquierdo. En la imagen coronal, vemos cómo se luxa el cordón medular hacia el lado derecho. Y en los cortes axiales, ¿no?, como les decía, el tumor se va hacia el foramen y hacia la arteria vertebral del lado izquierdo. El radiólogo informa, ¿no?, como que fuera una lesión intradural, pone el radiólogo, a nivel de foramen izquierda C2, C3, y él sugiere que es un schwannoma foraminar, ¿no? Entonces nosotros complementamos los estudios con una tomografía. Vemos las imágenes donde existe una erosión ósea, ¿no?, del cuerpo vertebral de C2, algo de C3, y vemos que en el corte axial se ve claramente que existe, ¿no?, un compromiso, ¿no?, del foramen transverso, ¿no?, por donde está la arteria vertebral. El radiólogo informa como una lesión, ¿no?, sólida que produce una erosión ósea y que aparentemente compromete la arteria vertebral, sugiere la resonancia que ya la tiene. Nosotros le pedimos un angiotem de columna cervical y felizmente no había compromiso de la arteria vertebral, pero sí un discreto desplazamiento, ¿no?, como lo dice en el informe también. Entonces, con todo esto nosotros nos planteamos un diagnóstico, ¿no?, ¿qué es lo que tiene el paciente? Y la impresión diagnóstica, en ese entonces, hablamos del año 2020, que es el tiempo en que vimos este caso, cuando estaba empezando en plena pandemia. Un diagnóstico sindrómico de compresión, síndrome de compresión medular cervical, topográfico a nivel C2-C3, fisiopatológico, de origen neoproliferativo, y un diagnóstico etiológico, ¿no?, que es un schwannoma a descartar, un probable schwannoma a nivel C2-C3.
Con esto, lo que nosotros decidimos es hacer qué tipo de tratamiento vamos a hacer, ¿no? El radiólogo informa que es un tumor probablemente intradural. Nosotros visualizamos claramente que no es intradural, sino más parece que es extradural. Y además que no existe una inestabilidad, ¿no? No hay inestabilidad C1, C2, no hay inestabilidad C2, C3. Las articulaciones están preservadas, por lo tanto no es necesario hacer una artrodesis. Lo único que necesitamos es hacernos un espacio para poder acceder al lugar donde está el tumor, ¿no? Y eso se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Como muy bien comentó el doctor Cuya, el doctor Duchen, se puede hacer laminoplastia, se puede hacer hemilaminectomía, se puede hacer laminectomía. Bueno, nosotros optamos por hacer una laminectomía, por ser de un solo nivel, ¿no? Laminectomía de C2, más una exéresis microquirúrgica del tumor intrarraquídeo. En este caso, nosotros consideramos, ya por las imágenes de resonancia, que era un tumor extradural probablemente. Hicimos el abordaje, ¿no? Les decía acá, eran tiempos de pandemia, vemos claramente cómo incluso los anestesiólogos para intubar al paciente ponían su cámara, ¿no? De protección aérea. Todas las personas están con su protección, con sus lentes, sus mascarillas N95, nosotros incluso utilizábamos esas mascarillas con filtro, como verán. El paciente está en decúbito ventral, con cabezal de Mayfield. Como muy bien dijeron, es mejor hacer con neuromonitoreo. Consideramos que es mejor una cirugía segura, con el uso del monitoreo neurofisiológico. Esta fue la disposición de sala quirúrgica en ese entonces, y como les decía, se hizo una microcirugía, ¿no? El abordaje del tumor con un microscopio quirúrgico, y al empezar la cirugía, lo primero que encontramos, una vez hecho la laminectomía y el abordaje que hicieron los residentes, nosotros ya ingresamos, ¿no? Con el otro colega asistente, ingresamos a hacer la exploración y para la resección microquirúrgica del tumor. Lo primero que saltó a la vista fue una secreción de aspecto purulento, netamente purulento, ¿no? Entonces, sorpresa para nosotros, porque nosotros pensábamos encontrar directamente un proceso expansivo, tumoral, y en este caso lo primero que saltó a la vista es la pus. Entonces, tomamos muestras para cultivo, y una vez evacuado la parte purulenta, se empezó a visualizar recién un tejido de aspecto sólido, gris parduzco, ¿no? Rojizo, grisáceo parduzco, ¿no? Y se obtuvo muestras, ¿no? Se obtuvo muestras para anatomía patológica también, ¿no? Para optimizar la cirugía utilizamos el aspirador ultrasónico, y consideramos que con eso hicimos nosotros, por lo menos a la vista con el microscopio, una resección completa del tumor, y el tumor era netamente extradural, ¿no? No había compromiso del... o sea, era básicamente extradural, pensando que era un schwannoma, exploramos la salida de la raíz nerviosa, y definitivamente no dependía de una raíz nerviosa, ¿no? Y dijimos, pues ya no, schwannoma, y no depende de una raíz nerviosa, ¿qué podría ser, no? Y no había compromiso intradural. Entonces, bueno, este es el equipo quirúrgico, ¿no? Conformado por los residentes, que la mayor parte ya son asistentes ahora, ¿no? Solo Hans, que es R5 ahora. Y a los 3 días es el resultado de la toma de muestra del cultivo, y efectivamente sale pues, que en la muestra cultivó el estafilococo epidermidis, ¿no? Creció. Entonces se hace la interconsulta a infectología, y infectología indica tratamiento con clindamicina, y nosotros, al ver que el paciente ya estaba mejor, recuperó, la evolución clínica fue muy buena, y al 4.º día el paciente se fue de alta. Indicando el infectólogo que se debería hacer una resonancia de control a las 2 semanas, ¿no? Y es, digamos, la analítica para ver si había alguna alteración, la proteína C reactiva dentro de valores normales, ¿no? Todo lo demás dentro de los valores normales, al alta del paciente. El paciente se fue con tratamiento antibiótico, y a los 14 días se le hace esta resonancia de control, donde vemos pues, ¿no? Una comparación entre la pre y la post. A los 14 días se ve claramente que se ha hecho una resección
aparentemente completa, ¿no? Y eso se puede visualizar en los videos, ¿no? Todos los cortes, coronal, sagital. Según el informe del radiólogo, como que coincide, ¿no?, con el informe del cultivo, ¿no? Dice, colección inflamatoria abscesada en partes blandas entre C2 a C4, ¿no? Como que coincide que el cultivo a Staphylococcus y la resonancia con signos de un proceso infeccioso, inflamatorio, ¿no?, también. Pero a los 10 días, ¿no?, más o menos, el patólogo hace una apreciación, ¿no? Ve que en esas piezas anatómicas le aplica la tinción de H&E y él ve que no hay células normales, ¿no? Ve células con núcleos grandes, hipercromáticas, y le llama la atención y dice, pues, ¿no?, la localización, conversa con la familia, ve el caso del paciente y dice, por la localización del tumor podría tratarse de una célula, de un tumor de tipo neuroepitelial tal vez, ¿no? Y él sugiere aplicar algunos marcadores, ¿no? Entonces, él da como diagnóstico primario una neoplasia de aspecto epitelial en ese caso, ¿no? Entonces, sugiere que se le aplique algunos marcadores inmunohistoquímicos. Indica que se le haga el CK7, CK20, panqueratina, ¿no? Y son marcadores histoquímicos para ver si hay metástasis o si son de origen vascular o es de origen epitelial, ¿no? Entonces, sale positivo a panqueratina, ¿no? Entonces, por lo tanto, el segundo patólogo, con este estudio, dice que probablemente, ¿no?, dicen neoplasia epitelial positiva a panqueratina, negativa a los otros marcadores, y por la localización anatómica, él ya considera que podría ser un ependimoma. Un ependimoma, pero ependimoma extradural, no, como que no. No, bueno, entonces, sugiere que se le haga otros marcadores, ¿no? Sugiere hacer marcadores, marcadores el marcador, el EMA, el S100, el GPAF, ¿no?, para confirmar si es un ependimoma. Y, lógicamente, ¿no?, en este caso salió positivo al marcador al EMA, salió positivo al GPAF, negativo al S100, y con esto se confirma que el tumor, en este caso, es un ependimoma con características anaplásicas, ¿no?, porque presenta núcleos grandes. Claro que no presenta las características de un ependimoma clásico mixopapilar con las pseudorosetas perivasculares, ¿no?, pero por las características, los marcadores inmunohistoquímicos, el patólogo considera que es un ependimoma con características anaplásicas. Pero nosotros, igual, ¿no? O sea, es un proceso expansivo tumoral. Si los ependimomas ya de por sí intramedulares, ¿no?, o espinales son raros, un tumor ependimario extramedular ya es, pues, demasiado raro. Entonces, le indicamos a la familia que si podría buscar una tercera opinión, ¿no?, por ahí. Y como el paciente tenía seguro en AUNA, se fue y este tercer patólogo le hace los marcadores igualmente, le hace el antígeno de membrana epitelial, el ácido gliofibrilar, y sale positivo igual, ¿no? La queratina positivo, el EMA positivo, el IPA positivo. De igual manera considera que es un ependimoma de células gigantes, grado histológico 3. Entonces, el diagnóstico final viene a ser un ependimoma anaplásico intrarraquídeo extradural C2, C3. Raro, tal vez único. Ustedes busquen en la literatura y no lo van a encontrar. Yo busqué por todo lado, junto con el doctor Andrei Quispe, con quien trabajamos este tema hace 2 años, para una publicación, y definitivamente es el primer caso, ¿no?, de este tipo. Le hicimos una resonancia a los 40 días, por protocolo, como dijo el doctor Cuya, se hace, pues, la resonancia de todo el neuroeje,
y en definitiva, pues, el radiólogo informa que no hay tumor recidivante, ¿no?, en todo el neuroeje, ¿no? Como vemos acá, es el control, las imágenes preoperatorias, el control posoperatorio a los 40 días, como se ve ya, la médula espinal está menos afectada que antes, si bien es cierto hay mielomalacia, pero ya esa compresión que había y no se ve recidiva, ¿no?, signo de recidiva, en todos los cortes, ¿no?, coronal, axial, sagital. Y los informes, como les decía, por protocolo, se hace al considerarse un ependimoma anaplásico, se debe hacer los controles por resonancia magnética de todo el neuroeje, ¿no?, para ver si hay metástasis. Y en este caso, a los 40 días de control no había ningún tipo de metástasis, ¿no?, en todo el neuroeje. Muy bien, finalmente voy a hacer un resumen breve de lo que son los ependimomas extramedulares. Como les decía anteriormente, son excepcionalmente raros. Se cree que su origen está en restos ependimarios. Generalmente se encuentra en la columna lumbosacra y si es extraespinal en la región pélvica. Se han informado ubicaciones torácica y abdominal. Actualmente, como les decía, no hay informes sobre un ependimoma extradural cervical anaplásico. Montano hace una clasificación de este tipo de ependimomas en ependimomas extradurales intraespinales, paraespinales, ectópicos, metastásicos. Y nuestro caso es un ependimoma extradural intraespinal a nivel cervical C2-C3. En cuanto a los antecedentes, hasta el 2006 hay series, ¿no?, de reportes de 72 casos, 86 casos, ¿no?, de tumores ependimarios extradurales, extraespinales. En el año 2009, de Bonis, reporta el primer caso de un tumor puramente extradural a nivel torácico, ¿no? Se trata de un tumor extradural ependimario a nivel de T9, T10, ¿no?, con desplazamiento y compresión de la médula espinal. En el año 2011, Guppy también hace una descripción de un tumor a nivel T5, T6, un ependimoma intradural con un componente extradural, pero es dorsal, ¿no? Y en el 2013, este último caso descrito es un ependimoma extradural con un componente mayor extraespinal, ¿no?, localizado a nivel C1, C2, que tiene las características de un ependimoma mixopapilar, ¿no? Finalmente, el origen de estos ependimomas, como les decía, se considera que puede ser de restos de células ependimarias o un origen en células gliales heterotópicas. La presentación clínica y radiológica puede ser parecida a los schwannomas, a los meningiomas. En el caso de los meningiomas, por ejemplo, la falta de engrosamiento de las meninges, la ausencia de cola dural, la localización netamente extradural, hace que el diagnóstico de meningioma, por ejemplo, sea poco probable. En cuanto a las indicaciones de manejo, ya el doctor Cuya hizo una descripción amplia, brevemente, ¿no? Es igual, si el paciente tiene un ependimoma y es sintomático, se debe hacer una resección quirúrgica. Si es asintomático, generalmente se recomienda hacer solo seguimiento. Si es asintomático y en la resonancia magnética se ve alteraciones, se indica que debe hacerse una resonancia magnética. ¿Cuándo se debe hacer la radioterapia? Generalmente cuando hay una diseminación leptomeningia, un ependimoma anaplásico, como en este caso, resección incompleta, en el caso de que exista una recurrencia. Generalmente en la tasa de supervivencia, cuando se hace resección quirúrgica más radioterapia, existe más tasa de, la tasa de supervivencia es mayor. El manejo de este tipo de tumores, en general los ependimomas, los tumores en general es un manejo multidisciplinario. Acá vemos al paciente, al cuarto día de la cirugía, es al tercer día, perdón, un día antes del alta, el paciente comenzando, ¿no?, lo que es la terapia de rehabilitación física. Como ven, mejoró la hemiparesia izquierda que tenía, fue dado de alta al cuarto día, y la siguiente imagen es cuando el paciente, después de haber recibido sus sesiones de radioterapia, termina y como ven es
catastrófico, ¿no? Recibir radioterapia y todo el tratamiento, el paciente débil, pero bueno, lo logró, ¿no? Aplauden, se emocionan, lloran, de emoción y de alegría, ¿no? Y finalmente, vemos esta foto donde está el paciente con su mamá, quien es la que ha estado detrás de todo este proceso. Y el paciente ha superado en los controles posoperatorios posteriores, el paciente no ha tenido recurrencia, ¿no? Muchas gracias. Bien, doctor Sánchez, se felicita su exposición y es un ejemplo claro de la importancia de contar con un buen equipo de patólogos para que nos precisen y nos hagan un buen estudio histológico, no solamente en el postoperatorio, sino también en el intraoperatorio, pues un buen estudio histopatológico intraoperatorio nos va a permitir a nosotros tomar decisiones en cuanto a la magnitud de la resección o no en la cirugía. No sé si doctor Dunchen tiene algo que aportar acá. Felicitaciones, realmente digno de cualquier congreso internacional el caso. Ustedes han encontrado un caso, yo jamás vi eso. Pensé en un schwannoma quístico un poco atípico, pero no, es espectacular la forma en que han hecho el diagnóstico y, como ha dicho el doctor, la importancia del equipo con patología. No me hubiese imaginado encontrar este tipo de lesiones. De hecho, la casuística es casi nula. Entonces, mis felicitaciones, primero porque se ha hecho un buen diagnóstico, se ha hecho un tratamiento adecuado y bueno, si recordamos esa época tan difícil, esa fotografía a mí me parece histórica porque están operando con esas máscaras terribles que nos dejaban hipóxicos y pese a eso teníamos que hacer cirugías tan largas, tan complejas, pues nos ha tocado sufrir eso a todos en algún momento. Entonces me parece que hay un doble mérito porque en una época tan complicada en donde no sabíamos qué hacer, teníamos miedo, la verdad, los propios médicos de cómo atender a un paciente y encontrarse pus, etcétera, etcétera. Creo que ha sido un desafío y lo han encarado muy bien. Le quiero mis felicidades y lo que más creo que rescatar es ese rostro que tienen ahí en la foto de la derecha de un muchacho que ha vuelto a tener función neurológica plena, pese a todo lo que ha sufrido con la radioterapia, pues han resuelto su problema y eso es lo que buscamos, resolver las patologías de nuestros pacientes y reitero mis felicitaciones. Asumo que ya está publicado y si no, hay que publicarlo de inmediato. Realmente es un muy buen trabajo. Muchas gracias. Listo. ¿Algún comentario más? No lo sé. Si no, invitamos al doctor Cuya para que haga la resolución del caso clínico. Ya, está bien. ¿Puedo para compartir pantalla, por favor? Bueno, continuando con la parte última del caso clínico que me ha tocado comentar, ya habíamos hablado de la primera parte de la anamnesis, habíamos hablado ya del examen preferencial y las imágenes que habíamos encontrado. Bueno, por tal motivo, este paciente que ingresa el 14 de febrero del 2020 por emergencia del instituto, lógicamente se hospitaliza, ¿no? Lo preparamos y el paciente se prepara para cirugía y es intervenido quirúrgicamente el día 13 de marzo del 2020, también en plena pandemia. Se opera el paciente en la sala B, que es la sala de columna y nervios periféricos, ¿no? Igual manera, el abordaje clásico, el posicionamiento clásico que ya le hemos comentado, la utilización del neuromonitoreo, del monitoreo neurofisiológico, que es parte fundamental para poder trabajar con seguridad cuando hagamos la exéresis de este tipo de tumor. Y bueno, aquí vemos un video a los 3 días de operado del paciente, pasa a la unidad de cuidados intermedios. Todavía él tenía, él había ingresado con una cuadriparesia 3 de 5, todavía estaba igual, no había habido todavía una evolución favorable,
¿no? Pero el paciente ya podía pasar alimentos, no estaba utilizando sonda nasogástrica, porque cuando él llegó le colocaron sonda nasogástrica antes de que sea operado. Entonces, esta es la resonancia de control que se hace a los 4 meses más o menos, en donde estamos viendo prácticamente la médula libre, el proceso expansivo intramedular que iba desde C1 hasta C7, prácticamente ya no estaba. De igual manera, la colección líquida que estaba en el tallo cerebral y en la parte inferior del cerebelo también había disminuido notablemente, y una incipiente siringomielia, ¿no? que todavía quedaba, ¿no? Cuando nosotros mandamos esta lesión a patología, bueno, nos da como resultado un ependimoma grado 2, ¿no? O sea, un ependimoma clásico, ¿no? Como sabemos todos, en el ependimoma clásico casi el 70% de los ependimomas cervicales son producidos, son los más frecuentes. Luego de unos meses, el paciente, ha sido a los 2 meses aproximadamente, el paciente, como lo vemos de nuevo en este video, el paciente mejora la parte motora de manera considerable, mantenía una coriparesia, pero 4+5 aproximadamente, ¿no? Y una resonancia magnética que también nos sigue mostrando en el seguimiento una buena evolución en cuanto a las imágenes, ¿no? Este paciente, de igual manera, fue llevado, como en ese momento no había, creo que por el tema de la pandemia había mucha restricción, acude a un centro neurooncológico particular, donde le realizan 28 sesiones de radioterapia, ¿no? En octubre del 2020. Ahora, hace unos días el paciente lo hemos invitado por aquí y le hemos hecho un control de tomografía, porque a este paciente finalmente le hicimos laminoplastia. En la tomografía, que no la tengo lamentablemente, habíamos encontrado en el arco posterior de C1, estaba un poco horadado y estaba debilitado. Por esa razón fue que se retiró el arco de C1, ¿no? Y el paciente en la actualidad cuenta con los niveles C2, C4, C5, C6, se le había hecho laminoplastia, ¿no? Como estamos viendo, hay una conservación de la biomecánica cervical, ¿no? El paciente actualmente está estudiando una carrera universitaria y hace actividad física plena. Este es el resultado después de 3 años. Y en esta última parte ya el paciente soció hace unos días, lo invitamos para que venga a vernos. Bueno, ahí está comentando él un poco lo que él actualmente está haciendo. Él está estudiando en la universidad, hace actividad deportiva intensa, ha recuperado la fuerza en las 4 extremidades, pero ha quedado con ciertos trastornos sensitivos a nivel del miembro superior del lado derecho, ¿no? Con fuerza, en ruedas, se puede pasar alimentos y con baja sensibilidad alterada y bajo condición de pero ahora ese marco Actualmente, ¿cómo te encuentras? Ha regresado a la familia terapia y me encuentro normal. Bien. ¿Sigues estudiando? ¿Qué actividades haces adicionalmente? Me casa de deporte y jugar. Qué bueno. Bueno, qué bueno por ti. Esperemos que tu evolución siga siendo favorable. Pues en este caso nos va a servir para presentarlo en las... Y bueno, finalmente, para terminar con la revisión del caso clínico, este es un pequeño trabajo que hicimos cuando yo era residente aquí, rotaba en el instituto, en la unidad de columnarios periféricos. Habíamos hecho un reporte descriptivo de una serie de casos entre el año 2012 y 2018 operados en el instituto, 6 pacientes, ¿no?
en donde lógicamente la presentación, evolución y pronóstico de estos casos estaban en función, al diagnóstico precoz, ¿no? Y a la resección o al porcentaje de resección del tumor, ¿no? Mientras más resección se haga de este tipo de patologías, la sobrevida va a ser mejor, ¿no? Bueno, eso más o menos es la parte última de lo que es la resolución del caso clínico de ependimoma cervical gigante. No sé si hay alguna pregunta. Creo que, ¿cómo está? El doctor Ábalos creo que se ha desconectado, no sé qué pasó. No sé si tienen algún comentario, bueno, después de los dos casos excelentes y presentaciones muy buenas, como dijo los Duchen, está como para que sean publicaciones. No sé si el doctor Duchen tiene algún comentario. Doctor Ábalos, siga con la moderación, se había desconectado, creo. Se me fue la Sí, sí, señal. sí. Sí, realmente estos dos temas son muy bien presentados y aparte de bien presentados, han puesto en evidencia la importancia de llegar a que que el tratamiento de los tumores debe llegar a un diagnóstico precoz. La importancia de que los médicos de primera línea, sean médicos generales, especialistas, tanto traumatólogos o neurocirujanos, lleguen a un diagnóstico claro y precoz para derivarlo al cirujano de columna y pueda hacer un tratamiento adecuado, evitando la progresión de la enfermedad y las secuelas neurológicas. Ese es uno de los factores importantes. Y el otro es el valor de contar con un buen anatomopatólogo para que nos oriente adecuadamente acerca de la tipificación histológica de estos tumores y poder darles un buen tratamiento. No olvidarnos de las ayudas, aparte de la cirugía, de las ayudas con radioterapia y en sala de operaciones debemos contar con medios adecuados. Microscopio, los aspiradores ultrasónicos y todos esos recursos tecnológicos que nos permiten hacer una cirugía más segura y más eficiente. Con esto quisiera que el doctor Duchen nos dé un aporte final para que ya el doctor Laos haga la despedida al final. Muchas gracias. Yo creo que con estos casos se muestra que la cirugía de columna peruana está pues en avanzada. Este último caso ha mostrado cómo han resecado un ependimoma gigante, han resuelto la siringobulbia, la siringonielia, han hecho un trabajo formidable porque no ha requerido una artrodesis, han hecho una laminotomía y luego la laminoplastia, que ha permitido no solamente la resección completa del tumor, sino el mantener los rangos de movilidad y actividad física de un paciente que, si hubiese sido artrodesado, de hecho iba a quedar con una restricción muy importante siendo joven. Entonces creo que cada uno de los elementos tomados en cuenta en la cirugía, la planeación, la laminotomía, la durotomía, la resección tumoral guiados con la monitorización neurofisiológica y luego la laminoplastia y la recuperación, por supuesto, han sido ejemplares. Una felicitación al doctor Cuya, una felicitación a ASPECIBE porque está demostrando que la cirugía de columna peruana no tiene nada que envidiar a la de Francia o Alemania. Solo nos falta, y eso es lo que creo que tenemos que hacer énfasis, publicar, hacer que esto vaya a revistas, escribir en inglés, porque estas experiencias no son de todos los días. Quizás en Asia operan un montón, pero acá ependimomas gigantes de esta categoría cervical, como acaban de mostrar en este trabajo, son pues cosas excepcionales y por eso creo que este tipo de espacios permiten que se conozca lo que se está haciendo en su país. Y les vuelvo a decir, esto vale la pena publicarlo en una revista porque demuestra que con las limitaciones que podríamos tener en Latinoamérica, somos buenos clínicos, somos buenos cirujanos y creo que además podemos resolver los casos complejos con
voluntad y con ese trabajo multidisciplinario que se ha mencionado. Mis felicitaciones, reitero, tanto a cada uno de los expositores como a la SPECIBE por esa fuerza que tiene actualmente. Están generando una diferencia a nivel latinoamericano y creo que eso se debe al trabajo de equipo. Yo veo que hay un equipo que tiene mucho futuro. Conozco a varios de ustedes y como les dije antes y vuelvo a reiterar, si está en mis manos alguna colaboración para los colegas peruanos, siempre la van a tener. Circunstancialmente yo he estado de autoridad o he estado de autoridad en algún momento, pero eso va a solamente comprometer mi colaboración cuando sea necesaria. Y en mí tienen un miembro más si es posible para apoyar estas iniciativas. Yo realmente estoy muy contento por ser parte de este espacio y nuevamente felicitaciones a todos ustedes, a la SPECIBE y a cada uno de sus miembros. Muchas gracias. Gracias, doctor Ruchen. Doctor Sánchez, doctor Cuya, no sé si comentario final de despedida. Bueno, de nuevo, doctor, agradecerles por la invitación. Yo me siento halagado de que se hayan fijado aquí en el instituto para poder presentar este caso. Espero que en el futuro podamos volver a compartir experiencias académicas. Y bueno, muchas gracias por todo. Gracias, doctor Sánchez. Sí, doctor Lago, sí. Muchísimas gracias a usted por la invitación, al doctor Urquizo, al doctor Ábalos y al doctor Duchen por su presencia como panelista. Para mí es un gran honor participar siempre en estos eventos. Gracias por las invitaciones y yo siempre dispuesto a poder colaborar las veces que se requieran. Buenas noches, muchas gracias. Sí, para terminar, la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral es un vehículo para poder mostrarnos poco a poco a nivel no solamente nacional, sino internacional. Y a nivel nacional no solamente mostrar que hacemos cirugía de columna, algunos hospitales que siempre han estado, digamos, mostrándose los casos, sino que todos los hospitales están haciendo cirugía de columna y cada vez más, y todos nos hemos nivelado. En esta oportunidad, a través del hospital Loaiza, que es un hospital nacional, el doctor Vladimir Sánchez y evidentemente el Instituto de Ciencias Neurológicas, que es un baluarte en el Perú, a través del doctor César Cuya. Y este es el objetivo, que todos estemos representados y de aquí poder mostrarnos internacionalmente. Esperemos que en el futuro cercano estemos más representando con más ahínco en la parte internacional, en la parte de publicaciones. Gracias nuevamente a todos los participantes. Nos vamos a ver el 10 de noviembre. Gracias, doctor Uchen, otra vez. Esperemos que el otro año lo tengamos siempre acompañándonos. Esperamos en alguna actividad presencial ya. Y bueno, buenas noches. Muchas gracias por su participación, doctor Ábalos. Excelente moderación. Muchísimas gracias también. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Suerte, suerte. Chao. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.